Miren, este capítulo es como un pastel que nos vamos a comer de cucharada a cucharada. Este no puede ser un pastel que te doy la rebanada y ahí, no. Este es para desmenuzarlo y saborearlo. Estamos contentos porque ya llegamos al capítulo 12 de Romanos. Y este libro era un reto para nosotros, ¿verdad? Porque no es hablar de los evangelios y de los milagros, que a lo mejor es un tema más digerible. No, Dios nos está llevando, hermanos, a este tiempo de caminar, aunque sea más lento, pero con pasos más firmes. ¿En qué estoy creyendo? ¿Cuál es mi doctrina? Y echar por tierra tantos pensamientos o sistemas de pensamiento que se levantan contra el conocimiento de Cristo. El peligro, Dalila, no es que el diablo venga y te diga, niega a Jesús. El peligro es que puedes estar pensando que estás en la iglesia años pasando por los grupos de estudios bíblicos y luego al final decir, a ver, pero ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué? ¿Qué significa gracia? ¿Qué es justificación? ¿Qué es redención? Entonces, cada uno de los capítulos nos ha llevado de la mano, hermanos. Y aunque uno piense que se nos va a olvidar o que no, son verdades que el Espíritu Santo graba en nuestro corazón y en nuestra mente, que no nos va a hacer que nos movamos de esa verdad bíblica. Y eso es lo que queremos, que sigamos caminando en eso. Romanos 12 habla de cosas muy interesantes. Vamos a ir leyendo. Miren, déjenme les comento. Adelante, hermanos. De Romanos, capítulo 1, adelante, que hay lugar. De Romanos capítulo 1 al capítulo 11, Pablo explica la doctrina de la salvación. Si usted se subió al tren ya como en el capítulo 9, 10 o el 11, no se preocupe. Si usted lee del capítulo 1 al 11, se va a explicar la doctrina de la salvación. El problema real del hombre. La condenación que hay si vivimos sin Jesús, pero la gracia maravillosa del Señor para cada uno de nosotros. El capítulo 12 nos va a hablar, hermanos, de la doctrina a una práctica. ¿Cómo es que aterrizo ese conocimiento a la práctica, a la vida diaria del cristiano, de usted y de mí? Entonces, la pregunta debe ser, ¿cómo debe vivir alguien que ha recibido tanta misericordia de Dios? Y eso es lo que Pablo va a respondernos a través del capítulo 12. Tenga eso en mente. ¿Cómo debo vivir si he recibido tanta misericordia de Dios? Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos muestra de esa misericordia. Y para poder decir por qué hemos recibido tanta misericordia, tenemos que entender cuál era nuestra condición. Y ahorita, acuérdense que una de las cosas que más se hace y se dice y ha sido como una cultura o como una ideología, es como decir, pues nos merecemos todo. O sea, tú te esfuerzas, tú tienes lo que tú te has ganado. Tú te lo ganaste, tú tienes todo el derecho, todo es a nuestro favor y que viene siendo mucho el humanismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, por eso Romanos desde los primeros capítulos nos habla sobre la condición del hombre, que ahí estamos nosotros. Entonces, para poder saber lo que ahorita está mencionando mi esposa, tenemos que recordarnos en qué condición estábamos y cuál es nuestra naturaleza. ¿Ok? Nomás ese... Sí, de veras, hermanos, que volvemos a leer los versículos y nos volvemos a remontar a Romanos capítulo 1, porque mientras el hombre, usted y yo, pensemos que todo está bien, que antes, o sea, el mundo me merece, o sea, de hecho no me merece porque yo soy la máxima expresión, fíjense, de la creación de Dios, suena como verdad, pero tenemos que actuar con el discernimiento de parte del Señor para que podamos comprender y descubrir esas mentiras disfrazadas
de verdad que podemos estar creyendo como cristianos. ¿Por qué? Porque ahora hasta en los congresos se maneja la palabra empoderamiento. Suena muy bonito, suena muy atrayente, pero Jesús nos dijo que recibiríamos un poder, ¿sí? Pero cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero ese poder no era para que mi nombre se exaltara o mi nombre brillara en las carteleras, era para ser testigos de Él. Y si le llamamos o pensamos en Pedro, en Pablo, en cada uno de los discípulos que siguió a Jesús, ellos fueron testigos aquí. ¿Y qué les costó ser testigos? La vida. Su misma vida. Y no murieron la mayoría de ellos en una cama así tranquilamente. Fueron mártires. Entonces el poder del Espíritu Santo sí viene sobre tu vida, sobre mi vida, pero tiene un propósito específico y no es egoísta, no es para que yo me sienta bien, no es para que yo sea la que se nombre, es para que su nombre sea glorificado y yo sepa ser testiga de Él. Entonces vamos a leer, yo sé que no es el primeros versículos. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo tienen ahí en sus Biblias. Hay una traducción que quiero que le escuchen y me digan si les es más entendible. Fíjense. Con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. Suena más, ¿verdad? Esta traducción lo hizo un gran hombre de Dios llamado J.B. Phillips. Fíjense, si hay algo que está apelando a lo que nos está llevando, hablando, rogando Pablo, fíjense, no dice les exijo por las misericordias de Dios, no dice, ¿cómo otra manera pudiera decir? Les ordeno. ¿Tenía la capacidad Pablo para ordenar algo? Muchas cosas que él puso aquí, dijo, o sea, tengo la autoridad de parte de Jesús de decirles esto. Pero cuando habla de que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nos dice, abran los ojos hacia las misericordias de Dios. En respuesta a esa misericordia que hemos recibido, ¿de qué manera podemos responder a esas misericordias? Si no es que presentemos nuestro propio cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, cuando hablamos de sacrificio, ¿qué se les viene a la mente? Que tenías que matar. Un cordero, ¿verdad? Una oveja. Habría que haber un esfuerzo, un derramamiento de sangre, ¿verdad? Para los oyentes de Pablo, judíos, eso lo remontaba al templo. Porque en el templo estaban acostumbrados a llevar su oveja, a llevar su ofrenda, su palomino. Vamos a ver a qué se está refiriendo. La Nueva Traducción Viviente nos ayuda a entender este sacrificio vivo. Dice aquí, es lo mismo, Romanos 12:1, dice, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Entonces, nada más con este versículo, hermanos, partimos de muchas cosas. Porque a veces pensamos que adorar es cuando inicia la música. Adorar es cuando alguien nos dice, póngase de pie, vamos a orar, vamos a cantar. Y pensamos que ese es el tiempo de adoración. Pero nuestra vida misma, este versículo nos está diciendo Pablo, tu vida dedicada a Dios, en servicio a Él, como le agrada a Él. No como yo quiero y hasta donde yo quiero que Dios se meta en mi vida. No, como le agrada a Él. Habla de una entrega. Dice, dedíquenle toda su vida. Así es como se le debe adorar. Les ruego, Pablo apela a nuestra voluntad,
es una manera de decir, yo decido en esta gracia y misericordia de Dios presentar mi cuerpo, mi vida, todo lo que abarca mi vida. Y ahorita vamos a ir viendo. De una forma, de la forma en que vivimos debe darle gloria a Dios. De la forma en que usted hace negocios debe darle la gloria a Dios. De la forma en la que usted y yo trabajamos debemos darle la gloria a Dios. De la forma en que nosotros estudiamos y respondemos ante esa responsabilidad de alumno, responsabilidad de empresario, responsabilidad de mamá, debemos darle la gloria a Dios. Presentamos nuestro cuerpo en una respuesta a la gracia y al amor de Dios. Su amor y su gracia es maravillosa. Es inmensa. De hecho, cada día que nos levantamos son nuevas sus misericordias cada mañana. Pero vamos a ver qué son las misericordias de Dios, porque de pronto decimos, sí, la misericordia de Dios pues es darme lo que no merezco, ¿verdad? Cada día. Pero vamos a ver cuáles son las misericordias. Porque cuando cantamos de su bondad, ¿a cuántos les gusta esa canción? La bondad de Dios. Ay, a mí me encanta. Nos recuerda sus misericordias y su bondad. Bueno, podemos recordar cada una de esas misericordias. Mire, Pablo nos ha dado un recorrido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y nos ha hablado de esas misericordias. Y les voy a pedir que cada uno me ayude a leerlas. Vamos a iniciar acá por Abby. Justificación de la culpa y la pena del pecado. ¿Esa es una misericordia? Justificación de la culpa y la pena del pecado. Somos justificados por la fe, dice Romanos 5:1. Entonces, esa es una misericordia de Dios que a veces se nos olvida ya en el caminar, ¿verdad? Porque ya fui justificado. Pero hermanos, eso nos pasó de muerte a vida. Eso es extraordinario. Eso nadie ni nada lo podía lograr. Solamente Jesús. Número 2, Dalila, ¿me ayudas? Adopción en Jesús y identificación con Cristo. ¿Cuántos adoptados somos? Por amor, por misericordia. Todo aquel que ha venido a Cristo, somos adoptados, llamados hijos de Dios. Acuérdense del jardinero cuando estaban leyendo el testamento. No estábamos ni invitados. Nosotros los gentiles no teníamos, aunque estábamos en el corazón de Dios. Isaías dice, voy a ser encontrado de aquellos que ni me buscaban, ¿verdad? Fuimos llamados a ser parte. Una identidad ahora tenemos. ¿Alguien más? ¿Aribes? Puestos bajo la gracia, no la ley. Díganme si esa no es misericordia de Dios. Puestos bajo la gracia, no bajo la ley. Porque hemos entendido que bajo la ley nadie podría ser justificado. Estas son las misericordias de Dios. A ver, Jimena. Dando al Espíritu Santo que muere en nosotros. Nos dio al Espíritu Santo. Son las arras de nuestra herencia. Cuando tú y yo le abrimos el corazón a Cristo Jesús, Él nos sella con su Santo Espíritu. Y entonces ahora tenemos al mismo Espíritu de Dios en nosotros. ¿El que sigue? Promesa de ayuda en toda aflicción. Tenemos una promesa de ayuda. Esa es una misericordia del Señor. En toda aflicción, hermanos, en lo que usted y yo pasemos, tenemos una promesa de que Él está pronto en nuestra aflicción. ¿Qué sigue? Aseguramiento de estar posicionados en la elección de Dios. Dice que Él ahora nos ha elegido. Somos hijos amados por su pura gracia. No hay nada que yo tenga que hacer para agradarle más. Su pura gracia y misericordia me hace acepta en el amado, dice su palabra. O sea, me dijo, Juanita, tú eres para mí. Juanita, te escogí para mí. Qué maravillosa misericordia del Señor. ¿Quién sigue? Certeza de una gloria verdadera. Venidera. Mis hermanos, Pablo se centra mucho en decirnos, esta es una leve tribulación comparado al peso de gloria.
Nada más nos podemos imaginar, como dice ese canto, ¿verdad? Solo me imagino cuando esté allá. Las canciones como de Marcos Vidal, la de Cara a Cara, cómo te llena, ¿verdad? Pensar que te voy a conocer, amado Salvador. Entonces su misericordia no es nada más para el tiempo presente. No nada más fue para mi pasado, borrado ahora, sino que también la gloria venidera, lo que me espera. Dice Jesús, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces tenemos misericordia aún para nuestro futuro. ¿Quién sigue? No alcanzo, déjame levantar. Sí, claro, Juan, claro que sí. No alcanzo ni con lentes. Sí, no se puede, a lo mejor la letra es muy pequeña y blanca. ¿En cuál? ¿En el celeste? En el Aquí, celeste. en este. Confianza de no estar separados del amor de Dios. Sí, muy bien, gracias. Díganme, ¿dónde vemos misericordia ahí? En la confianza de no estar, ¿qué dijo? Antes estábamos alejados. De hecho dice que la Romanos 3:23, ¿qué dice? Estamos destituidos. Estábamos destituidos, no teníamos ni la oportunidad. Sin embargo, su misericordia nos abrazó. Juan, Confianza en la fidelidad continua de Dios. ¿cuántos son testigos de la fidelidad continua de Dios en sus vidas? En esta semana su fidelidad ha estado ahí. Dios no quiere solamente una parte de nuestra vida. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es toda mi vida rendida a Él. Toda mi vida rendida a Él. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestro corazón. Si Él algo nos dice es, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Abby nos pedirá nuestro corazón? ¿Por qué no dijo, dame, hijo mío, tu mente, dame, hijo mío, tu pie, dame, hijo mío, la mano? ¿Por qué el corazón? ¿Por qué piensan que nos dijo? Porque el corazón nos traiciona a veces, ¿no? El corazón es engañoso, dice su palabra. Porque en el corazón, no el corazón que nos late y que usted sí se pone aquí la mano, ¿verdad? Este es una maquinita hermosa que el Señor nos puso, sino el corazón es el centro de nuestras emociones, de nuestros anhelos, que si nosotros le rendimos nuestro corazón a Él, Él empieza a alinear todo lo otro en nuestra vida, ¿verdad? Por eso es de que Dios no nos pide una parte de nosotros, Dios nos pide todo, un sacrificio vivo. El creyente no trae un sacrificio como antes. Él mismo debe ser un sacrificio de alabanza para Dios. Y esa es una verdad con la que nos queremos quedar. Dios no quiere solamente una parte de nuestra vida. Algunos de los griegos que escuchaban a Pablo decían que el cuerpo no importaba para la deidad. Que podías hacer lo que quisieras con tu cuerpo, con que tu espíritu y tu alma estuvieran alineados con Dios. Entonces, Pablo, sabiendo eso, nos recuerda en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, tu manera de vivir le importa a Dios. Tu manera de vivir es un fruto de lo que Dios está haciendo en tu vida y a quién le perteneces. Fíjense, no dice a qué iglesia vas, porque podemos estar en una iglesia mucho tiempo sin haber sido rendidos. De hecho, podemos servir, podemos tener un culto racional, hacer un culto, vivir de rituales. Cuando nos presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Dios quema las impurezas de nuestra vida. Dios nos llama a este capítulo, a ver, vamos a estar a cuenta, vamos a analizar. ¿Estás del todo bien como tú consideras? Cuando vamos a su presencia, hermanos, es maravilloso y es necesario porque Él quema impurezas en nuestra vida. ¿Qué les habla de un culto racional? ¿Qué les dice esa palabra racional? A ver. La mente, el intelecto.
del intelecto. ¿Qué opinan? ¿Qué es? Cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Que lo pensemos mucho. Que lo pensemos, Lo entendamos. que lo entendamos, que lo comprendamos. No es algo nada más guiado por la emoción, sin bases bíblicas. No, es un culto racional que yo estoy siendo consciente, intencional, que si ese comentario no va a edificar, cierro mi boca en el nombre de Jesús. El mismo poder que me ayuda a ser testigo de Jesús, me ayuda a cerrar mi boca y no herir con mis palabras. Entonces, nuestro culto tiene que ser racional, es una vida de adoración según la palabra de Dios. El verdadero culto no está en un ritual, porque muchos de nosotros o las iglesias están llenas de gente que se siente bien solamente viniendo a la iglesia. Como un checklist, ¿verdad? Ya vine. Y Dios, bendíceme toda la semana, ya vine. Sin ser un culto racional, voy a la iglesia porque voy a alabar a Dios. Mi vida tiene que ser una alabanza a Dios. Y dedicar nuestro cuerpo y mente. Dice, el servicio de un animal, el sacrificio de un animal era un culto racional, pero solamente para el que traía el animal. El que traía el animal era consciente que lo estaba trayendo para hacer una ofrenda para Dios. Pero ahora, dice aquí, pero no para el sacrificio, no para la oveja. La oveja no sabía de eso. Pero ahora dice Pablo, ustedes mismos son ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando Jesús oró por su iglesia en el San Juan capítulo 17, Él le dijo al Padre algo muy importante. No los quites del mundo, sino guárdalos del mundo. Cuando uno viene a Jesús, no vas a vivir en una burbuja que no te pase nada. Al contrario, ¿verdad? Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción. Él oró para que seamos guardados del mal en medio de este mundo. Entonces, cuando venimos a Él y estamos viviendo una vida cristiana en Él, nosotras mismos somos esa ofrenda que se sacrifica, esa ofrenda que se ofrece. No te amoldes. Sí, ahí vas. El versículo 2, si se dan cuenta, ¿cuánto le hemos avanzado ahorita nada más? Estamos en el primer versículo. El versículo 2, ahí lo tienen ustedes en su Biblia, véanlo con detalle. Yo creo que ya se lo saben. Yo creo que es uno de los versículos muy mencionados. Pero de hecho yo aquí lo tengo subrayado. No sé si ustedes tengan subrayado algunas palabras. No sé si les gustan subrayar palabras dentro de los versículos. Pero yo subrayé palabras que me llamaban la atención dentro de ese versículo. No sé si ustedes lo han hecho o lo tienen o lo quieren apuntar, pero para que ustedes sepan. Primero la palabra, ¿cuál sería lo primero que le llama la atención? Conforméis. Conforméis. ¿Qué viene siendo conformar? Si lo vemos, digo, ustedes, muchos de aquí, hay maestros, hay gente muy preparada, muchos de ustedes, algo que se hace, ¿verdad?, en un molde, ¿verdad?, se va conformando de acuerdo a qué, a ese molde. A la figura. A la figura que le ponga, de a los que hacen galletitas, que le hacen algo, y se va conformando porque hay un molde. Bueno, una de las cosas que hay es que hay moldes, hay muchos moldes, y aquí hay moldes. El mundo nos quiere amoldar al mundo. ¿Y qué pudiera ser que nos pudiera amoldar al mundo? Nos quiere amoldar a sus ideologías, a su forma de pensar, a su forma de ver las cosas. Y para que podamos entrar tenemos que aparentemente nosotros ser moldeados conforme a ese molde que hay ahí. Entonces aquí nos está hablando cosas muy interesantes. Dice, no te conformes a este siglo, o sea, no te conformes a este mundo. O sea, la palabra, o sea, no te conformes a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo, ahorita que estaba escuchando a mi esposa, que estaba diciendo de la misericordia de Dios, creo que hay cantos, ¿verdad? Hay un canto que se acuerda que habla de la misericordia de Dios. Hay muchos, ¿verdad? O hay varios, pero hay varios modelos muy bonitos
no sé si también lo de la bondad, pero va relacionado con la misericordia de Dios. Y una de las cosas es que cuando uno de hijo, hablando de uno de hijo, por poner un ejemplo, uno se pone rebelde, no ves todo lo bueno que tienes. Es como el hijo pródigo. O sea, se puso rebelde y no entendió que en la casa de su padre tenía todo. Pero se puso rebelde, no, yo no. ¿Y qué pasa? Ya no ves lo que tienes y la misericordia que tú tienes ahí en tu casa. Es como ahorita platicaba con mis hermanos Coronado. Decía que pues, ellos están tratando de hacer ejercicio, caminar. Mi hermana, me acuerdo que hace hablo de ellos porque tengo la confianza, pero que estaba batallando con una situación de salud. Yo le digo, se ven muy bien los dos. O sea, y me dice, pues estamos caminando, estamos ahí, la hora avanzando y estoy batallando. Entonces, de una forma u otra, están haciendo algo diferente en el cual hay un resultado diferente, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que a veces es más fácil ajustarnos y adaptarnos a un sistema de vida que nos está haciendo, nos está afectando. Nos afecta en la salud, nos afecta en los pensamientos y no vemos todas las misericordias del Señor que tenemos. O sea, tenemos que hacer pausa y decir, Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque puedo ver a mis hermanos. El día de ayer estábamos en Laredo, Texas, y en un momento estaba agarrando el celular, estaba ahí, íbamos a tener una reunión, y le digo a mi esposa, yo no sé qué cara me dio que hice mi esposa, pero yo dije, no puede ser. Me di cuenta de una persona, pues amigo de nosotros de hace muchos, un poquito más grande que yo, pero no muchos años más grande que yo, igual, no, 6 años, no sé, o 7. Pero bueno, el punto es que muy sano, muy fuerte, siempre con mucha energía, murió. Estaban dándole pésame ahí a la familia que había muerto y yo me quedé así como que, ¿qué pasó? O sea, sí me impactó en ese momento y recordaba con mi esposa, le digo, pues yo tengo recuerdos con él de esta forma. De hecho hay una foto que estoy con él y con otros de los de ese tiempo que éramos jóvenes, que ya no somos tan jóvenes, pero ahí estábamos y le digo, wow, o sea, todo se acabó en un momento, todo se fue en un momento, todo lo que se pudo haber hecho, pues ya se hizo, lo que quedó pendiente, pues ahí quedó pendiente. Pero aquí cosas que vienen en este versículo y que me llama la atención es que no nos adaptemos a lo que realmente hay en el mundo, sino dice la palabra, sino, te dice de qué forma, fíjate, sino que transfórmate, o sea, transfórmate, pero también te dice de qué manera, fíjense, me encanta, transfórmate. ¿Cómo nos vamos a poder transformar usted y yo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, de nuestro entendimiento. No que sepamos más, sino que cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Y cómo vamos a cambiar nuestra forma de pensar? Si yo escucho todo el día puras malas palabras, ¿qué tanto voy a traer en mi mente? Si yo escucho pura música que no es buena y que me habla hacia la sexualidad, hacia la sensualidad, ¿qué es lo que voy a traer en mi mente? ¿Sí? O sea, todo eso pasa. Adelante. Entonces, toda esa situación nos va a hacer que que nuestra mente y nuestra forma de pensar no nos deje avanzar. Entonces, ¿qué va a pasar? Venimos a un servicio, amanecemos otro día que Dios nos da la vida y ay, pues ya amanecí. Qué fastidio. Y ahí te vamos. ¿Qué sucede, hermano? Algo está sucediendo. O vas y dices, ya no le encuentras sentido cuando dice el Señor, hey, regresemos y volteemos a sus misericordias. Para eso tengo que saber que tengo que ser renovado de mi entendimiento. O sea, las palabras que subrayé en este versículo era conformar, transformar, renovar,
comprobar. Esas las tengo marcadas en mi Biblia, o sea, porque todas esas me están hablando de algo importante. Me están hablando de algo importante. No me puedo ajustar a un molde, porque si... A ver, nomás una pregunta. ¿Por qué no nos vamos a ajustar a un molde? ¿Cuál va a ser la diferencia entre los que están aquí en frente? Eso es una, pero ¿por qué? ¿Qué otra cosa? Vamos a pensar. ¿Por qué no me puedo ajustar a un molde de lo que hay aquí, de lo que está aquí? ¿Por qué? Porque ya me lo están pidiendo que me lo haga. Ya me lo están pidiendo, pero ¿por qué más? Vamos a analizar. ¿Por qué más? Porque tienes que ajustar al molde de Dios, a Jesús, para hacerte ahí, ¿no? ¿Por qué qué? Perdón. Que porque tienes que, o sea, si tienes que ajustar un molde va a ser el de Jesús, no el de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que parecernos más a él. Porque no somos de aquí. Ah, por ahí va, por ahí. ¿Se fijan? Ya está saliendo, ya está saliendo, ya está saliendo, ya está saliendo. Fíjense, hermano, fíjense qué bonito sentido le estamos encontrando. Cuando la Biblia nos dice que usted y yo somos embajadores de Cristo, ¿qué hace el embajador de México en Estados Unidos? Representa. ¿A quién? ¿Se hace a la forma de Estados Unidos? ¿O cuál es su función? Representa A México. Su cultura. Eso es lo que está haciendo. No se puede. Pero dice México. De México, yo estoy en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, aquí yo ya me voy a adaptar porque allá los mexicanos, pues ya, pero yo soy representante de México, de Estados Unidos, pues me voy a adaptar a Estados Unidos porque tienen otras cosas, pues un poquito mejores. Hay esto, lo otro, la cultura, hay otras cosas que me gustan y yo me voy a adaptar. No, su función es decir, yo represento a México. Y tengo que abogar por México. Y tengo que en vivir ese algo. país, Y esto, si hubiera una política en contra de México, yo la voy a defender. tiene que defender a Oye, México. que lo vamos a correr de aquí a Estados Unidos. Hagan lo que tengan que hacer. El que es verdaderamente hace su función. Esa es la clave, hermano. Se fija. O sea, por eso es que no podemos adaptarnos. Porque todos los moldes que vienen aquí nos van a hacer que los hombres no sean tan hombres. Vamos a hacerlo. O sea, no se comporten como hombres. Y las mujeres no se comporten como mujeres y puedan tener una función diferente a la que deben de tener. Entonces, ¿por qué? Porque la situación es esa. La situación la dijo, hey, tú mujer no te dejes, tú eres competitiva y tú puedes ser mejor que todo eso y te ponen en un lugar donde realmente no es el lugar que Dios te ha dado, sino dice la Biblia que nos ponen como coherederos, pero con funciones diferentes, porque eso nos empieza a hablar ahí en Romanos, dice que todos somos parte de un cuerpo, pero todos con funciones diferentes. Entonces no tenemos lo mismo. Yo me puedo parar ahorita que la alabanza le digo a mi hijo, no, tú no, yo voy a estar en tu lugar o algo, y no voy a hacer lo que hace él, o no lo voy a hacer lo que hace Ari, lo que hace mi hija, lo que hace mi esposa, porque Dios les ha dado cosas diferentes. Dios tiene dones que les ha dado a cada uno de ustedes, ¿verdad? Hasta que pasó la hermana Juanita a leer, yo le iba a aplaudir. Ya tenemos a la nueva maestra, la hermana Juanita aquí. Mi hermana Juanita que dice, no me gusta pasar enfrente, no me gusta leer, pero mire, lo hice y yo ya le iba a aplaudir aquí para no le quise chiviar. No, pero... Ella no me ayuda a los lentes. Sí, yo sé, no alcanzamos a ver tampoco, pero el punto es que aquí nos habla de cosas importantes. No nos amoldemos, sino transformémonos. O sea, ahora, ¿por qué tenemos que ser transformados? Porque nuestra naturaleza nos va a hacer más fácil que nos amoldemos. Por eso tengo que transformar mi entendimiento. ¿Y cuál es el propósito de ser transformado? Si yo soy transformado en mi entendimiento, es para que entonces digan, hey, aprendan de mí. O sea, ustedes son transformados. ¿Es para yo darles ejemplo o para qué es? No, para comprobar. Que compruebe yo cuál es la voluntad de Dios en mi vida, cuál es la voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta, y cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que de hecho hay cosas que son incomunes, porque a veces, platicamos mi esposa y yo, que a veces queremos, voy a esperar a ver cuál es lo que Dios tiene. No, Dios ya tiene un plan para todos nosotros, y el plan es que tú y yo estemos en la luz y seamos transformados y renovados, y que vivamos en su voluntad. Pero si se dan cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos está en el versículo 2.
no somos transformados. Entonces, ¿qué pasa? Haga lo que haga, culto, alabanza, predicación, mientras tú y yo no seamos transformados de nuestra manera de pensar, que lo hacemos a través de su Espíritu Santo, vamos a ser igual. ¿Por qué? Porque nuestra manera nos hemos sido renovados, ¿verdad? Entonces, desde el primer versículo nos habla Pablo muy claro, que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, nuestra Adelante, ciudad. adelante. Pásale. Bienvenido. Aquí hay lugar. Del lugar. Tanto atrás como mejor. Está bien. ¿Ok? Muy bien, aquí hay lugar y adelante. Ahorita tenemos otra silla. Ahorita te doy una silla. Ahorita tenemos una silla. Pásale. Sí. Adelante. Muy bien. El versículo 3, mi hermano. No sé si ha quedado. Bienvenido. Sí. Muy bien. El versículo 3, hermanos, fíjense, vámonos un poquito más rápido en esto. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que tenga entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien, ese otro versículo, hermanos, ahorita siempre es bueno. De hecho, en la TLA dice Dios en su bondad, ¿sí? Dios en su bondad me nombró apóstol, dice versículo 3 en TLA. Dice, por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Ese es el TLA, el versículo 3, en TLA. Y una de las cosas que aquí, ¿verdad?, escribí. Y si es según la capacidad de Dios, hermano. Si lo que tenemos es según la capacidad de Dios, entonces realmente lo que nosotros somos, o lo que la gente pueda ver en nosotros, ¿de quién es? Pues de Dios. ¿Quién sería de nosotros? Pues nada. Si fuera nuestra propia naturaleza, hermanos, sinceramente, ¿qué pudiéramos nosotros jactarnos? De nada. De nada. Una buena dádiva es del cielo. Del cielo, exactamente. O sea, no hay nada que nos podamos jactar, más que dice la Biblia de concupiscencias y que malos pensamientos. Eso es lo que hay en nosotros. Sino por eso tenemos que ser transformados, ser renovados. Entonces no tenemos nada de qué jactarnos. Dice, hey, no tengas un concepto más de lo que es. Estaba platicando ayer, no agraviando con un amigo, me decía, fíjate que aquí donde he estado usa mucho la palabra que el apóstol. Que el apóstol, le digo, ¿y cómo ves? ¿Tú qué piensas? Ya, pues vamos a ver, platicamos un poquito. Le dije, pues mira, si fuera el apóstol, que yo entiendo, ¿verdad? Que el último fue Pablo, ¿verdad? O sea, y es que se les tenía que haber aparecido, y pues apóstol significa enviado, ¿no? Y realmente los apóstoles y todo, ¿verdad? Había una situación donde realmente sus muertes, ¿verdad? No fueron tan... era de servicio, hermanos, y era una situación de sufrimiento. Entonces, a veces ahora la gente que se menciona como apóstol o como profeta, como que quiere una jerarquía superior a los demás, donde casi van pasando y se les va dando pleitesía, se les va dando... Y eso no es, porque la Biblia nos dice otra cosa totalmente diferente, que dice que no tengas un concepto más alto que debe tener. Que gracias a Dios que hay gente que es de bendición para nosotros, y a lo mejor alguien se te puede acercar hoy y tu vida es de bendición. Gloria a Dios, gloria sea al Señor, porque en mí no hay nada. En mí no hay nada. Si algo bueno ves en alguno de nosotros, es de parte del Señor. Solamente Dios es el que lo hace y Él es la gloria. ¿Sí, no? ¿Algo? ¿Sí? Bueno, en ese versículo, no sé si queda más o menos claro, ese versículo también trae. No tenemos todos la misma función, somos el cuerpo en Cristo, cada uno somos el cuerpo. Empieza a hablar que todos tenemos diferentes funciones, pero los primeros versículos, si ustedes se dan cuenta, nos empieza a mencionar lo que ahorita platicamos. Primeramente, que presentemos sus cuerpos
en un sacrificio vivo. Y platicaba con mi esposa y yo le digo, oye, es que, ¿cómo es más fácil yo ir y no lo hago de forma de burla, pero cómo es más fácil que yo vaya a México, a la basílica, y me pueda ir hincado y pueda hacer un sacrificio y me pueda hacer muchas cosas, o pueda ir a algo haciendo un sacrificio que para mí es un sacrificio, por decirlo de esa forma, pero ¿cómo es que lo hacemos y malinterpretamos esa situación, creyendo que de esa forma tomamos o tenemos el amor de Dios o la gracia de Dios hacia nosotros? Y a veces, y uno dice, ay, pues sí, claro que no, ¿verdad? No sé quién de ustedes iría a hacer eso a una iglesia, ¿verdad que no? De Pues rodillas. no, de rodillas o algo ahí, porque dice, pero realmente a veces también actuamos algo parecido. Es decir, si yo vengo y doy clases, pues ya con eso ya la hice, ya tengo una palomita. O si vengo y hago esto, ya tengo una palomita. ¿Y tu obediencia? No, pues yo esto, ¿verdad? Yo canto. ¿Y tu obediencia? O sea, no, pero es que yo hago esta otra cosa. ¿Y tu obediencia? A veces se nos olvida que el sacrificio que Dios quiere, dice, mira, llega un momento donde habla en el Antiguo Testamento, dice, ya de tantos sacrificios que hacen, de esto, lo otro, ya estoy hastiado. No quiero decir la palabra, pero sí, así lo menciona, ¿verdad? O sea, ya estoy cansado. Quiero sacrificios de qué? De obediencia. O sea, me complace más ese sacrificio de obediencia. Cuando viene el día de la madre, que el hijo viene y te quiere dar un regalo, que te dice, y mira mamá, entonces, ¿qué le diría? ¡Hazme caso! ¡Cabezón, hazme caso! Obediencia. Es disciplina. Sí, hazme caso. O el del día del padre, ¿verdad? Que cuando ya prepárense, mamá, porque prepárense, ya vayan abriendo para tantas cosas que así. Todo lo que vamos a recibir, ¿verdad? Ya vayan viendo qué restaurantes y todo eso, ¿eh? Así que, y a veces lo que dices, no, lo que Dios nos pide, hermanos, es algo que nos hace que tú y yo tengamos que morir. Cuando dice sacrificio vivo, pues tenemos que morir, tenemos que rendirnos. Tenemos que entender que Él es el Rey. Tenemos que entender que Él es el Señor. Y es donde batallamos, ¿verdad? Porque después ahí empieza a mencionar todo lo que son los deberes que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Pero esos primeros versículos creo que son fundamentales. Fíjense, hermanos, Juan complementa el concepto que Pablo nos dice en Romanos. Él nos dice, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Siempre vamos a ser seducidos por las cosas del mundo, porque son temporales, pero son placenteras, según nuestra carne. Aquí dice que hay deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y nos dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, obediencia, permanece para siempre. Volvemos a la idea de lo que Jesús dijo, o fundas tu vida sobre la arena o la fundas sobre la roca. ¿Quién batallará más, hermanos, para fundarla sobre la roca o sobre la arena? ¿Qué se batallará más? Sobre la roca, porque está dura, porque hay que usar instrumentos, porque hay que pasar tiempo, porque esto les decíamos el miércoles a Mujeres de Fe, ¿verdad? No es una vara mágica que te toca la Biblia y ya te transformaste. No, mi hermana. No, mi hermano, el transformar y renovar nuestro entendimiento se lleva a los testimonios de la semana pasada, a un tiempo con Dios, a un cerrar la puerta,
Aún donde la fe sea mi fe con Dios, mi relación con Dios, no la de mi mamá, no la de mi papá, no la de el pastor, tu relación con Dios. Y eso cuesta. Cuesta, no te cuesta dinero, no, te cuesta rendirte a ti misma, te cuesta decir, no la serie, ahorita es mi tiempo con Dios. No me voy a distraer con el teléfono, redes sociales. Ahorita es mi tiempo con Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida van a querer moldear nuestras vidas. Como estos moldes que vieron aquí, que las reposteras saben a qué me refiero. Las gelatinas y los panes hermosos, tienes que meterlos en un molde y no te salgas de aquí. El mundo trata de meternos en su molde. Y Pablo nos dice, no te conformes. No es de conformarte como el verbo de conformarte. No, te está diciendo, no te hagas a la forma de. Porque el mundo ya tiene moldes en los cuales te quiere meter. ¿Qué significará? Perdóname. Disculpe, maestra. Sí tenemos un molde al que adaptarnos, ¿no? Porque tenemos que adaptarnos a la estatura del varón perfecto que es Jesús, ¿no? Ah, sí, claro. Molde divino. Al molde de Dios. Al molde de Dios sí, porque todos estamos caminando hacia eso, ¿verdad? Pero el mundo dice aquí que trata de moldearte. Y todo el pensamiento del mundo es contrario a Dios. ¿Cómo podemos nosotros ver estos puntos de los deseos de a lo que tenemos que rechazar? Miren, vivir de apariencias. Eso es un molde que el mundo trata de meterte. Que si traes la bolsa, que si traes el corte, que si traes la ropa, que apariencias, apariencias. ¿En qué colonia vives? Nosotros no podemos moldearnos a ese molde, hermanos. Normalizar el pecado como si fuera normal. ¿Qué decimos? Todo el mundo lo hace. Ay, ¿a poco muy santos? Entonces, el mundo trata de normalizar el pecado y que tú y yo lo veamos también normal. ¿Por qué creen que tantas series de transgénero? ¿Por qué tantas películas que ahora desde los pequeños les meten la ideología? ¿Por qué tanto? Porque está tratando de moldear la mente y la manera de vivir de los niños desde chicos. Nada más hago rápido esto. Eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque ahí, y fíjense lo que les voy a decir, es algo muy serio. Ahí no es que los maestros o quien sea un maestro o alguien que predica tienen que hacerlo. Ahí cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, porque ahorita lo que estamos viendo, aquí hay 3 que son menores de edad, ¿verdad? O sea, son niños. O sea, tenemos una responsabilidad con esa generación. Claro que la mamá tiene una responsabilidad especial, papá tiene una responsabilidad especial, pero nosotros también tenemos una responsabilidad muy especial con eso. O sea, ¿cómo le vamos a decir, hermano? O sea, de no querer la mentira. Estoy hablando ahorita de unos niños, pero también hay jóvenes. O sea, hay un grupo de jóvenes aquí, bastante marcado, si se dan cuenta. ¿Cómo les vamos a decir? Por eso hicimos la reunión que queríamos tener con los muchachos, ¿se acuerdan? La reunión que tuvimos, ¿verdad? Por esa situación, porque tenemos, pero es una situación que a lo mejor Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, pero lo necesitamos que cada uno de ustedes se une en esa misma situación. Que nos interesemos por ellos. Que nos interesemos por Zeni, ¿verdad? Por Nelly, por Jerry, por cada uno de ustedes, por Abby, por David, por... ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Alex, por Alex que viene ahí. ¿No? Nunca había visto, de verdad, Alex, ¿cómo bienvenido? Bienvenido, Alex. Bienvenido. Bueno, y acá hay otro Alex. Bienvenido. Dalila, o sea, los jóvenes, y acá está otra, o sea, ¿sí me explico? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ahorita lo está diciendo mi esposa y está excelente todo eso que estoy diciendo. Todo esto y lo voy a dejar ahí, pero la situación es que yo quiero que nos llevemos también usted y yo el reto eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo sé que hay quienes ya tienen ministerio aquí con jóvenes, ¿verdad? Una de ellos creo mi hermana Connie, que ha estado a veces hablando con jóvenes y todo eso, pero independientemente de eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no va a ser, que por cierto, entre paréntesis,
El domingo pasado le pusimos falta a la familia. Ellos no vinieron. Y a otros también les pusimos, pero voy a hablar de ellos. Ahorita que no voy a hablar mal de ellos. No vinieron, pero su hijo se estaba bautizando. Gloria a Dios. Se estaba bautizando, le mandé unos videos, se estaban bautizando. Yo sé que hay gozo en el corazón de ellos. Se estaba bautizando su hijo. Alan. Entonces, han creído, ¿verdad? Y creemos que Dios está haciendo y nos gozamos con eso. Pero también ha habido situaciones de angustia en algunos de ustedes. Ha habido situaciones también de quizás situaciones de salud. Entonces, hermanos, el discipulado no es un momento de una hora y media. No es eso. El discipulado, al menos lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es un grupo de hermanos que nos amamos, que nos procuramos y que si alguien llora, lloramos todos. Si alguien se goza, nos gozamos todos. Si alguien tiene necesidad, pues buscamos qué podemos hacer. Eso es lo que quisiéramos, porque eso es de qué es la iglesia. Si no, entonces lo demás de nada sirve. Entonces, toda esta situación es algo que yo quiero que nos impacte en nuestra vida para que podamos hacer algo sobre alguno de los muchachos, sobre alguno de nosotros y sobre nosotros mismos. Porque nosotros también, a lo mejor ya me estoy adaptando a una cosa que no es de Dios, que es muy cómoda. Simplemente la comodidad, hermano, nos hace, creo que lo mencionaron. Sí. Discúlpeme, pero quería hacer mucho hincapié en ese punto. Muy bien. Aquí tienen algunos ejemplos de cómo el mundo trata de moldearnos y de meternos en esos moldes, los cuales debemos huir de ellos y buscar la renovación de la palabra. Miren, me pareció chistoso, pero muy real. Tenemos cada uno de nosotros que tomar de la mano a nuestro cerebro y decirle, a ver, venga cerebro, usted y yo nos vamos a adaptar a la palabra de Dios. Por eso no puedes vivir de domingo a domingo con lo que escuches ahorita. Por eso cada uno de nosotros necesitamos tomar tiempo. Jesús dijo, escudriña la escritura. Ahí hay palabras de vida eterna. Palabras que te transforman y te cambian el entendimiento para que puedas comprobar su buena voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta para nosotros. Entonces, hermanos, la renovación del entendimiento no aparece cuando te hacen una oración, cuando te imponen manos. No. Conlleva nuestro compromiso personal con Jesús. Conlleva un tiempo que apartemos con el Señor. Conlleva que me niegue a mí misma, porque dice que el sacrificio ahí no lo mataban. Ahí dice, un sacrificio vivo. Vas a seguir teniendo las mismas tentaciones respecto a, ay, no le entiendo, mañana vengo, y ya le cierro. Ay, ya me dio sueño, no le entiendo. Hay otros que no, miren, su palabra es real, su palabra es viva. Y oramos, Alfredo y yo, que esta semana ustedes al leer su palabra, la palabra solamente, hermanos, acuérdense, el mismo Espíritu la inspiró. Inspiró a más de 40 hombres que ni se conocían muchos de ellos. Sin embargo, cada uno de ellos nos dejó esta palabra a Dios para que entendamos cuánto nos ama. Y que la única manera que nuestro cerebro, nuestra forma de pensar puede ser transformada a través de su palabra. Su palabra es viva, es eficaz, dice Hebreos. Es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? ¿Por qué corta? Porque hay muchas cosas que a Dios no le agrada de nuestra vida. Y al ir a su palabra nos damos cuenta, eso no le agrada a Dios. Pero no es que el pastor te lo esté diciendo, no es que el maestro te lo esté diciendo, el mismo Dios te está parando ahí contigo y te está diciendo, eso no me agrada. Juani, eso no está bien. La decisión por donde vas caminando no está correcta. Y dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es una de las cosas que Dios da en abundancia y sin reproche. Y está al alcance de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, Romanos 12 nos habla de una renovación de nuestro entendimiento.
No lo podemos hacer en nuestras fuerzas, no es cambiar la conducta, no es cambiar la forma externa, me refiero. Es un cambio interno y eso lo único que lo hace es el Señor a través de su palabra en nuestras vidas. Pero no es por ósmosis, no es que si yo la agarro como almohadita, no. Nos encantaría que fuera así, o que con un versículo diario tú dijeras, wow, ya entendí la verdad de Dios. Necesitas tomar tiempo para leer la palabra, para que crezcamos, porque esta es una leche espiritual no adulterada. Un bebé que no le das leche todos los días crece deforme, y Dios está pidiéndonos que crezcamos normal para Él, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Ese es nuestro reto del día en esta semana. Que Dios les bendiga grandemente. Sí, vamos a orar.